Ok, vámonos rápido porque está en Instagram y en Instagram me va a cortar al minuto y medio, entonces, y como quiero usar el filtro para verme, pues, perro, pendejo. Este, ok, empezamos. La primera parte del código, o más bien, el proyecto que elegí es una red neuronal. Esta es bastante sencilla, utilizando PyTorch. Y digamos el objetivo de esta red va a ser darle un dato de entrada, que en este caso van a ser números hechos a mano, y predecir qué número es. Vamos a entrenarla con datos preentrenados, que esta parte lo hace aún más fácil. Pero pues es un buen comienzo si estás empezando con redes neuronales. Este es tu video. Bueno, eso dicen los TikTokers. Yo no soy, pero bueno. Importamos las librerías. Torch es para usarlo de PyTorch. Esta librería de aquí nos va a servir para convertir matrices a tensores. Esta para graficar el resultado o el número. Esta nos va a permitir configurar la red neuronal. Esta de aquí nos va a permitir usar funciones de pérdida. Y esta funciones de optimización. Bueno, esta de pérdida y de activación, ¿ok? Ok, continuamos con la siguiente parte, cargando el conjunto de datos. Todo lo que viene siendo esta parte, estamos cargando los datos que son justamente los vamos a traer de MNIST. Entonces vamos a traer los datos preentrenados, los descargamos. Esto todo al ejecutar este código, bueno, desde aquí todo esto nos va a crear una carpeta como la que podemos ver aquí, con estos datos, ok. No se pueden ver, pero pues ahí están, son esos. El punto es que aquí lo que está haciendo va a transformar nuestra matriz o nuestro conjunto de datos, la va a transformar a un tensor como les platicaba previamente. Y pues simplemente en esta etapa los cargamos. Seguimos con la creación de la red, que aquí es donde vamos a usar la función, o más bien el nn punto. En este caso estamos utilizando un modelo lineal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, hacemos nuestra primera capa, que va a ser la capa de entrada, 28 por 28. Son los datos de entrada. Y estos van a ser las conexiones que generan de salida. Entonces, estas dos capas se podría decir que son capas ocultas, que van a tener 64 conexiones de entrada y 64 conexiones de salida. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Cierto. Ok, una vez que definimos la red neuronal, vamos a definir la función forward, que es hacia adelante, que cuando se estudian redes, o específicamente cuando yo estudié o estaba leyendo lo de perceptrones multicapa, te encuentras al inicio con que haces un proceso hacia adelante, pasas los datos a través de cada neurona hacia adelante. Lo que sigue después sería el backpropagation o retropropagación, que lo que hace es, utilizando el error, que en este caso va a ser la función de pérdida, vas a ir recorriendo la función de pérdida hacia atrás, de manera que, bueno, al final o el propósito de hacer esto es corregir los pesos. Gracias a la función de error nos dice qué tan alejados estamos de los datos deseados. Entonces, con este número de error va a irlo propagando hacia atrás como pececito, y va a corregir los pesos al final y va a volver a hacer todo ese proceso, que eso es en la etapa de entrenamiento, que es la de aquí, que son épocas llamadas comúnmente. Siguiente video. Ok, continuamos. Bueno, se me olvidó mencionar que aquí esta parte, el relu, es una función de activación, porque resulta ser que necesitamos rangos de valores entre 0 y 1, o comúnmente se usa entre 0 y 1 o menos 1 y 1. Entonces, en este caso los datos que estamos manejando son de píxeles, que van de 0 a 255. Por lo tanto, necesitamos una función que haga que todos los valores estén en un rango específico. En este caso estamos usando la ReLU, que es una rampa rectificada. No recuerdo exactamente. Se las puedo dibujar en el aire, que es como así. No, va así y así. O sea, una pendiente, más o menos así. También hay otra que se usa mucho, que es la sigmoide, que ese me va a dar valores entre 0 y 1, me parece.
y es como una S alargada así. Pero bueno, eso es lo de menos. Simplemente es para para hacer las funciones no lineales. O pues sí, algo así. Ok, entonces ya se me fue el pinche tiempo del video. Ok, todo esto es la época de entrenamiento, que como les dije, cada época, en este caso vamos a hacer 3 épocas nada más. Demasiadas épocas pueden hacer que el sistema no aprenda o que llegue a memorizar en vez de aprender. Ok, pasemos a la siguiente etapa, que es la de evaluación. En este caso vamos a meter ahora el concepto del gradiente. Que el gradiente, digamos, imaginémonos que estamos en una montaña y nosotros mismos somos la data, ¿no? Tenemos que llegar a un mínimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad no lo vamos a hacer en la vida real, pero lo que hace el gradiente es calcular la derivada, que al final de cuentas en una curva sería una línea, una pendiente, una tangente a la curva, y se iría hacia el lado negativo, que sería hacia abajo. De esa manera va a ir llegando más rápido a un mínimo. Ok, entonces para eso sirve el gradiente. En esta parte de aquí vamos a tener que hacer una predicción para cada dato, y por último lo compara la predicción con la etiqueta, o en este caso la etiqueta es el valor deseado. Entonces toda esta parte es para evaluación. Aquí imprimimos la exactitud, que básicamente calcula la proporción de predicciones correctas, lo que sí lo predijo bien. Entonces tenemos una exactitud muy buena. Entonces, la gran conclusión. ¿Qué es lo que hace todo este código? Ok, toma una imagen de entrada. Después, una vez que la red ya la entrenamos con los datos y todo eso, ahora al evaluarla o al, digamos, probar su efectividad, va a recibir un número 7 escritos a mano de la data ya preentrenada que tenemos. Va a evaluar todo digamos, lo va a pasar el dato por toda la red, y luego va a hacer el backpropagation, y eso consta una época. Lo va a hacer 3 veces la época, y al final va a comparar o va a saber qué número fue el de la entrada. Es decir, en palabras muy muy sencillas, y lo dije desde un principio, es una red muy sencilla. Lo único que está haciendo es recibir, no sé, un 7 y decir, chido, sí es un 7. Y estamos seguros de que no lo hace por memorización, porque el entrenamiento y la exactitud estuvimos cuidando mucho que la red no memorice, sino que aprende. Esto se hace introduciendo lotes o datos muy muy aleatorios, porque si lo entrenas con muchísimos ceros o con muchísimos unos o lo que sea, al final de cuentas la red no va a aprender, sino que va a memorizar. Entonces nos aseguramos de que no memorice variando los datos. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena.